Muy buenos días, bienvenidos a todos. Yo soy Christopher Holloway, director de contenidos de NetMedia, y estoy aquí para presentarles este webinar organizado por NetMedia y ForcePoint, llamado Fortaleza Digital en la Nube para la Ultramovilidad Segura. Les agradezco a todos los que están conectados a esta hora tan puntual. Y yo voy a introducir brevemente la sesión. Luego les presentaré a nuestros panelistas, y también les recomiendo que vayan preparando sus preguntas. Si tienen preguntas para los panelistas, pueden utilizar el panel de control que tienen en la aplicación y enviar las preguntas directamente ahí en la sección de preguntas o en la sección de chat. Entonces, para no quitarles más tiempo, em, quería comenzar platicando más bien que antes de la pandemia las ciberamenazas no descansaban y post-COVID-19 mucho menos, con una mayor cantidad de empresas trabajando de manera remota y otorgando acceso a distancia a aplicaciones y datos corporativos. El perímetro de seguridad se ha ampliado a límites insospechados y hasta pesadillescos en algunos casos. Diversos estudios, por ejemplo, confirman que los ataques de Distributed Denial of Services se han duplicado con relación al año pasado y también lo hacen en volúmenes de información que están marcando nuevos récords. Se han detectado ataques en las últimas semanas de este tipo de 1.17 terabytes por segundo, que son los más voluminosos en la historia, y se estima que esta intensidad seguirá creciendo. En otros casos también el phishing ha crecido en un 600% a nivel global, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, solamente en los últimos 3 meses. Un estudio reciente de la Universidad de Maryland reveló que cada computadora conectada a la Internet recibe en promedio 2.224 ataques al día, o sea, uno cada 39 segundos. Y el problema no es solamente que aumenten los ataques, sino que muchas organizaciones no están preparadas. Se estima que solo el 20% de las empresas cuentan con guías para la ciberseguridad y el trabajo en casa, 19% cuentan con entrenamiento en ciberseguridad y solo el 14% han invertido significativamente para enfrentar los problemas de ciberseguridad desde la pandemia. Y bueno, por lo mismo es necesario llevar la ciberseguridad un paso más allá, y la nube tiene la capacidad de habilitar una fortaleza digital a la medida de cualquier organización, incluso aquellas que requieran de una movilidad extrema. Para explicarle con mucho más detalle el tema y de qué forma pueden enfrentarlo, voy a dejarlos con nuestros panelistas, quienes nos explicarán el caso específico de protección de la empresa Gentera en México y cómo es posible crear esta fortaleza digital en la nube. Nuestros panelistas son Ramón Castillo, quien es ingeniero de preventa senior de ForcePoint para México y Centroamérica. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría de tecnologías de la información, como especialista en seguridad para diversos sectores a nivel nacional e internacional. Ramón Castillo ha participado en innumerables proyectos de tecnologías de la información, desde el diseño, desarrollo y conclusión de estrategias y arquitecturas en seguridad, en soluciones de seguridad de contenido, perimetral, protección de datos y evaluación de riesgo, entre otros. Y también estaremos con Alejandro Flores, quien es Senior Sales Account Manager para el sector financiero y telecomunicaciones de ForcePoint México, y quien es egresado de Ciencias de la Informática por la UPIXA del Instituto Politécnico. Cuenta con una maestría en administración por el ITAM y con una especialización en temas y con especializaciones en temas como Big Data y analíticos en la Universidad de Columbia. Su enfoque principal siempre ha sido la asesoría y ventas consultivas en tecnologías de ciberseguridad y continuidad de negocios, principalmente en el sector financiero, en donde ha colaborado con distintos fabricantes. Su misión actual con ForcePoint es proveer la tecnología de ciberseguridad que genere el mayor valor, la mejor eficiencia operativa y apoye el crecimiento de sus clientes. Bienvenidos Ramón y Alejandro, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, buenos Muy buenos. días. Pues ahora les voy a poner para que compartan su presentación. Ahí está ya. Con todo gusto. En un segundo comparto. Perfecto. Sí, aprovecho de recordarles también que
generen, que intenten, si tienen alguna duda, si quieren profundizar en algo del tema que vamos a tratar, nos envíen las preguntas ahí directamente en el chat y al final de la sesión dejaremos unos 10 minutos para contestarlas. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes a este evento. Gracias por permitirnos unos minutos de su tiempo para compartir información que creo que les puede ser relevante, sobre todo con los antecedentes que acaba de platicar nuestro compañero. Vamos a hablar de temas particulares, como ya lo mencionaban previamente, relativos a la fortaleza digital, sobre todo algo que tiene que ser vuelto a considerarse de manera importante dentro de toda agenda tecnológica y sobre todo platicar aspectos importantes de lo que se denomina como la ultramovilidad, que hoy en día es un reto para cualquier empresa. Entonces, empecemos un poco eh, platicando sobre cuál es, en realidad eh, eh, el tema de transformación digital asociado al tema de fortaleza digital. La realidad es que cada compañía tiene su propio nivel de crecimiento, su propio nivel de madurez tecnológico, y esto lo representa en un estudio de, si mal no recuerdo, de finales de 2018 Gartner, en lo que denomina el camino hacia la transformación digital. Podemos observar que dependiendo de las características de la empresa, en términos de transformación digital, pues básicamente vemos 4 pilares principales. De izquierda a derecha, los que recién están iniciando, los que van bien encaminados, aquellas empresas que también van adelante de sus pares y finalmente las empresas que en términos de tecnología y transformación digital son los líderes de la industria. Es importante mencionar que este nivel de madurez tecnológica no significa que unas empresas estén bien y otras empresas estén mal. Simplemente representa las características y estrategias que en particular en temas de seguridad están siguiendo las empresas con base en su estatus o el camino que llevan andando en términos de transformación digital. Lo que se observa en la industria es que la mayor parte se concentra en el lado izquierdo de la gráfica. Básicamente, casi un 70% de las empresas están en iniciativas que tienen que ver más con aspectos centrados en infraestructura, lo que antes en términos de seguridad se le denominaba la protección perimetral. Por las características propias de estas empresas, bueno, estos esquemas de seguridad pueden ser funcionales, ¿no? Aunque hoy en día, pues las circunstancias de la pandemia nos han obligado a replantear estas alternativas, ¿no? Si pensamos en que el perímetro era las oficinas corporativas, hoy en día ese perímetro ya no existe, ¿no? Si pensamos en que el perímetro eran nuestros usuarios trabajando en el escritorio de su oficina, hoy en día también ese perímetro dejó de existir, ¿no? Hoy en día todos estamos trabajando desde casa o trabajando desde algún dispositivo móvil, no necesariamente una PC, una laptop. Y entonces esto va obligando a las empresas a tener un mayor nivel de madurez en cuestiones de seguridad. Las empresas bien encaminadas principalmente también enfocan sus estrategias de seguridad en, eh, en un objetivo centrado en la información, la protección de datos, la protección de propiedad intelectual, temas, temas que tienen que ver también con los activos tecnológicos y están mirando iniciativas como pues, DLP, CASB o seguridad en el correo. Aquellas empresas que van adelante de sus pares, hoy en día están mirando hacia estrategias de seguridad centradas en analítica, utilizando tecnologías como UABA, User Entity Behavior Analytics, tecnologías que tienen que ver con el uso de inteligencia artificial, con tecnologías de Machine Learning o buscando tecnologías que ofrezcan un modelo de operativo y monitoreo global como tecnologías de SWAR. Estas empresas, perdón,
ya empiezan a mirar hacia modelos hacia la nube, teniendo tecnologías como el correo electrónico, tecnologías como CRMs o ERPs, ya alojados en un modelo de nube, o teniendo también iniciativas en las que sus usuarios se conectan ya no a través del enlace central corporativo, sino utilizando las conexiones directas desde su internet casero o desde pues, un café internet. Eh, Esto yo creo que es algo muy representativo de lo que estamos viviendo hoy en día y nos obliga a estar preparados ante eh, nuevos elementos, nuevos retos en cuanto a seguridad. Finalmente tenemos a los líderes de la industria, que son las empresas que, bueno, ya podemos decir que hoy en día están operando en su mayor parte 100% en la nube, ya sea en nubes públicas o nubes privadas. Eh, Sus usuarios en realidad tienen la facultad de utilizar sus propios dispositivos y en términos de seguridad están trabajando en estrategias o en arquitecturas que tienen que ver con el cero trust, cero confianza, iniciativas de carta, es decir, análisis continuos de riesgo. Y por supuesto también están hablando de tecnologías que estén centrados en el humano. En general, estas estrategias van basadas a iniciativas enfocadas a la conducta del usuario. Insisto, esto es una representación solamente del grado de madurez que tienen las empresas y no significa que unas estén bien o mal. Simplemente es que conforme van evolucionando tecnológicamente las empresas, se va teniendo que hacer un esquema mucho más ambicioso y mucho más completo de seguridad. Así como ustedes lo ven, a mayor transformación digital, se tiene que implementar esquemas mucho más completos de seguridad. Vayamos a ver cómo Gentera, el grupo financiero, abordó estos temas de transformación digital enfocados a tener una fortaleza digital en sus operaciones. Primero comencemos por describir un poco del antecedente de quién es Gentera, ¿no? Gentera es un grupo financiero mexicano que ya tiene alrededor de 30 años en la industria. Se ha caracterizado por ser una de las primeras empresas que empezó con el tema de los microcréditos. Su compañía más relevante dentro de este grupo de empresas que lo conforman, pues es obviamente el Banco Compartamos. Banco Compartamos es conocido en toda la industria financiera por manejar el segmento de los microcréditos. Es una empresa que asigna créditos a pequeños empresarios bajo un concepto de lo que le llaman los grupos solidarios, es decir, grupos de inversionistas pequeños que buscan, por ejemplo, habilitar una nueva empresa, un pequeño restaurante, una pequeña lonchería, una pequeña tiendita y que requieren el apoyo financiero. Ese es el enfoque principal que tiene el Grupo Gentera con sus operaciones hoy en día en México, Perú y Guatemala, teniendo alrededor de 2,5 millones de clientes. Un modelo bastante exitoso y que inclusive podríamos decir que tiene también hasta una perspectiva social, porque tiene créditos, microcréditos que son otorgados a grupos de mujeres emprendedoras. Las soluciones financieras que ofrece hoy en día Gentera pues tienen que ver obviamente con los créditos, pero se ha extendido su oferta hacia también temas de seguros, temas de canales de pago, es decir, hoy en día también operan transferencias monetarias, pero tienen dentro de la misión y visión de empresa pues, el objetivo de mejorar la calidad de vida y oportunidades de desarrollo de las personas y generando así un valor compartido. ¿Cuáles fueron los principales retos que Gentera afrontó en términos de seguridad y de qué manera los apoyamos nosotros como proveedor tecnológico? En principio, ellos tenían la necesidad de asegurar
los datos generados por una fuerza de venta que ellos le denominan una fuerza de ventas ultramóvil. ¿A qué me refiero con esto? Ellos tienen alrededor de 15,000 vendedores móviles que están en las calles, que están asignando desde dispositivos móviles créditos a estos grupos solidarios, a estos pequeños emprendedores, y es lo que hace realmente tan eficiente su modelo de negocio. Su fuerza de datos no se encuentra en oficinas, su fuerza de datos se encuentra en las calles, se encuentra en los comercios, se encuentra siempre fuera de la oficina buscando asignar estos créditos o estos servicios financieros que ofrece la empresa. Esto, por supuesto, genera un reto mayúsculo en temas de seguridad de la información. El segundo reto al que se enfrentaron, pues es obviamente tener una respuesta rápida y eficiente hacia cualquier incidente de seguridad que se pueda presentar. Y finalmente, como empresa del sector financiero, pues tiene que cumplir con reglamentaciones, con leyes y regulaciones que pues obviamente le significan también un reto importante. ¿Cuáles fueron entonces, derivados de estos retos, las estrategias que trabajaron en conjunto con nosotros? Podríamos hablar que sus estrategias se focalizaron en tres vertientes principales. Una, la parte de la seguridad en lo que hoy en día se le conoce el extremo, ¿no? Hablábamos hace un momento que el perímetro ha dejado de existir y entonces planteamos una seguridad en el extremo, principalmente de las amenazas que vienen del exterior al interior. Segundo, se planteó una estrategia de protección de los datos, una estrategia global de protección de datos. Y tercero, se planteó una estrategia de seguridad de los usuarios. Bajo estas tres vertientes se planteó con diversas tecnologías, como por ejemplo en la parte de la protección de los datos, tecnologías como DLP o Cloud Access Security Broker, CASB, para todo el tema de la protección de los datos. Para el tema de la seguridad en el extremo, la tecnología que protege sobre amenazas que vienen desde el exterior hacia el interior, se utilizaron tecnologías como Web Security e Email Security, que como su nombre lo indican, les permite una navegación segura y también un intercambio de correos electrónicos de manera segura. Finalmente, para la estrategia de la protección al usuario, se está utilizando una tecnología que tiene que ver con la detección de amenazas internas. Esto es adicional a la protección de los datos y adicional a la protección en el extremo, como podemos también estar monitoreando aquellos usuarios con privilegios, aquellos usuarios que están dentro de nuestras oficinas, que tienen acceso a nuestros recursos, para evitar cualquier tema de violación de datos o de abuso de credenciales. En este caso, con las tecnologías de Forcepoint Insider Threat, ellos pudieron cubrir este requerimiento. Pero vayamos un poco más al detalle de cómo no solamente Grupo Gentera puede hacer aprovechar este tipo de tecnologías, sino cómo cualquier empresa puede implementar una estrategia que tenga protección en el extremo, que tenga protección de sus datos y que tenga también un esquema de protección en el usuario, sin importar si éste se encuentra hoy en día móvil o si se encuentra pues laborando en las oficinas, ¿no? La realidad actual nos ha hecho mirar nuevamente hacia los nuevos retos que nos ha significado el teletrabajo, esta denominada ultramovilidad, y pues sabemos que esto es algo que llegó para quedarse. Entonces, le cedo un momento la palabra a mi compañero Ramón para hablar en particular de cómo puede apoyar la tecnología de Forcepoint a contar con una fortaleza digital y asegurar los datos de empleados ultramóviles. Gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Déjenme presentar
Ok. Ya. Déjenme ir a la presentación. Aquí está. Estamos viendo la presentación, ¿verdad? Entonces, vamos a mostrar tecnológicamente cómo vamos a ayudar a asegurar ahora a nuestros empleados en este nuevo esquema de movilidad, ¿no? Nosotros sabemos que hoy en día, bueno, los perímetros están perfectamente bien definidos. Sin embargo, con temas de movilidad y con temas de acceso, digamos, remoto, estamos ahora viendo que pues es necesario cambiar todo este paradigma, ¿no? Perdón, ¿me confirma que se vea mi pantalla, por favor, la presentación? Sí, sí se ve, sí Perfecto. se ve. Ok. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que nosotros necesitamos mover ese perímetro y hacerlo totalmente dinámico. Es decir, el perímetro debe de seguir a los usuarios donde quiera que se encuentren. Hoy en día sabemos que los ataques han aumentado enormemente. Prácticamente ya lo dijeron al principio de la presentación. Tenemos bastantes, cualquier computadora que se conecte a Internet hoy en día sufre bastantes ataques y nosotros estamos en constante amenaza, sobre todo nuestros usuarios que están en casa. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo que tenemos que hacer es mover el perímetro para que el usuario esté totalmente protegido donde quiera que eso esté. Es llevar este firewall con todas estas capacidades de detección de intrusiones, prevención de intrusiones, antivirus, navegación segura directamente hacia donde se encuentre el usuario. Para esto pues, tenemos que ponerlo, digamos, en la mitad del camino. Es decir, que para que los actores malignos puedan llegar hacia nuestro usuario, tendrían que pasar por esta barrera. Ahora bien, no solamente vamos a estar protegiendo a nuestros usuarios de diferente tipo de ataques, sino que vamos a estar también protegiendo la salida que ellos vayan a tener hacia Internet, ¿no? Es decir, todo ese tráfico que nosotros estamos generando todos los días, pues también debe de estar protegido. Y no solamente nuestro tráfico de navegación, sino nuestro acceso al correo electrónico y algunas otras cosas que vamos a ir viendo. Para esto es necesario instalar un perímetro en los equipos de nuestros usuarios. Para llevar este perímetro a los usuarios, esta protección nativa, nosotros hemos desarrollado un agente único que se llama NIO, es el nombre que se tiene, que tiene todas las capacidades que vamos a estar hablando hoy en día, ¿no? Entonces, a través de este agente vamos a proteger toda la navegación y vamos a dar otras características, ¿no? Estas otras características adicionales tienen que ser con un tipo de seguridad avanzada que tiene que ver con análisis avanzado de malware para detectar, por ejemplo, ataques de día cero, no solamente instrucciones. Esquemas como Remote Browser Isolation, como es la navegación aislada en esquemas de protección de datos y también temas de amenazas avanzadas, es decir, llevar una capa extra de seguridad a todo aquel intento tanto de los agentes externos hacia poder vulnerar a nuestros usuarios, tienen que atravesar toda esta capa, pero también cuando nuestros usuarios estén saliendo a consumir, digamos, aplicaciones en nube y demás, pues que también esté totalmente protegido. A este concepto nosotros le hemos llamado Dynamic Edge Protection, que es la protección dinámica de mis usuarios, de mis conectividad y de mi acceso a Internet. Nosotros vamos a seguir al usuario donde quiera que se encuentre. Él puede estar en su casa o puede salir de su casa y conectarse en alguna otra localidad y va a seguir siendo protegido por toda esta infraestructura nube que nosotros hemos desarrollado para proveer seguridad completa.
todo ese tráfico va a estar siendo analizado a través de nuestra infraestructura. Ajá. De esta forma nosotros damos conectividad, segura y confiable, además de niveles de protección. Ahora bien, sabemos que los usuarios están saliendo a Internet. Entonces debemos no solamente de proteger la navegación, proteger su acceso a correo electrónico y algunos otros protocolos que nosotros tengamos permitidos, sino debemos de tener visibilidad y control sobre lo que los usuarios están haciendo, por ejemplo, con todas las aplicaciones cloud permitidas por la organización, pero también poder administrar aquellas aplicaciones nube que están consumiendo y que a lo mejor no están siendo protegidas por la organización porque son de consumo personal, ¿no? Y estamos hablando de aplicaciones como puede ser iTunes o SoundCloud o las redes sociales, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los usuarios están consumiendo información o están consumiendo aplicaciones de colaboración dentro de aplicaciones permitidas por la corporación, como puede ser G Suite, como puede ser Office 365, Salesforce, Amazon, etcétera? Nosotros debemos de tener visibilidad y control sobre lo que los usuarios están haciendo directamente en ese tipo de plataformas, tener administrado todos esos accesos a estas aplicaciones, pero no solamente las aplicaciones nube, que son temas de transformación digital, sino también a las aplicaciones directamente que tenemos hospedadas en nuestros centros de datos, ¿no? Estamos hablando ya ahí de accesos vía VPN o conectividades tipo SD-WAN para poder consumir nuestras propias aplicaciones, por ejemplo, el CRM, el ERP, que todavía podemos estar teniendo en nuestros centros de datos en la premisa, ¿no? Entonces, ahí debemos de crear toda una plataforma o una arquitectura que se conoce como Zero Trust Access, Network Access, que directamente nos va a proveer la mayor seguridad para que nuestros usuarios estén accediendo a ese tipo de aplicaciones todavía en la premisa. Ahora bien, lo más importante de todo esto es que mis usuarios están accediendo a los datos y estos datos los están manipulando para crear valor a la organización. Esos datos no solamente los están manipulando y los están intercambiando directamente en las aplicaciones, ya sean privadas o aplicaciones en la nube, sino que también los están consumiendo y los están llevando a su dispositivo final. ¿Ok? Entonces, a esto debemos de agregarle una capa adicional que sería la protección de los datos. Es decir, nosotros debemos de ser capaces de identificar el dato, de auditarlo y de protegerlo. Sin importar si ese dato está en mis aplicaciones privadas, en mis aplicaciones en nube o en el endpoint donde el usuario también lo puede manipular. Ahora, este agente Neo tiene capacidades también de identificación, auditoría y protección del dato en uso en los dispositivos remotos, en movimiento y en reposo. Lo mismas capacidades que va a tener también en la nube y en mis aplicaciones privadas, ¿no? De tal manera que yo voy a estar protegiendo la interacción de los datos con los usuarios, sin importar dónde se encuentran los datos y sin importarme dónde se encuentren los usuarios, ni desde qué dispositivo lo estén accediendo. Simple y sencillamente estamos llevando la seguridad directamente a la interacción del usuario con el dato, de tal manera que siempre vamos a tener una visibilidad y una auditoría y un control de lo que los usuarios están haciendo con la información. Al final de cuentas, a todo esto nosotros le estamos llamando Dynamic Data Protection, y que es el esquema de protección de datos sin importarnos dónde se encuentren estos datos. En el esquema particular del caso de Gentera, ellos comenzaron primero con el aseguramiento de toda la parte perimetral. Ellos extendieron su perímetro a los usuarios móviles, a los usuarios remotos, protegiendo todo el tema de navegación, protegiendo todo el tema de acceso a contenidos de correo electrónico y contenidos web. Lo extendieron a través del CASB para sus aplicaciones SaaS
y después pusieron una capa de protección de datos para tener visibilidad, auditoría y control sobre lo que los usuarios están haciendo con la información. Ajá. Adicionalmente, existe un tercer nivel a lo que nosotros hemos denominado como Dynamic User Protection, y ahorita vamos a ver cómo funciona. Lo que tenemos aquí son, si ya tenemos visibilidad de todas las actividades que están haciendo los usuarios, este mismo agente Neo va a estar auditando a nivel de telemetría toda la actividad que el usuario está haciendo desde su casa o su eh, eh, lugar de trabajo remoto, digámoslo así, porque también Gentera tiene oficinas remotas, y va a estar analizando todo el comportamiento a través de analítica avanzada para saber qué es lo que el usuario está haciendo típicamente. Entonces, tenemos reglas volumétricas que mide toda la actividad del usuario y empieza a analizar cuando el usuario está cambiando su comportamiento, y eso nos va a decir que a lo mejor tiene un índice de compromiso, porque si ya le estamos dando acceso a las aplicaciones, es un usuario autenticado, tenemos visibilidad de qué es lo que está haciendo con los datos. El usuario es un usuario que de entrada confiamos en él, porque tiene el privilegio para manipular la información, transformarla y crear valor dentro de la organización, pero no conocemos cuál es la verdadera intención de este usuario. A lo mejor este usuario está siendo impersonado, a lo mejor este usuario se quiere cambiar de trabajo y empieza a cambiar sus intenciones con respecto al acceso a la información y a la manipulación de la información. Entonces, nosotros debemos de tener este tipo de analíticas del comportamiento del usuario. Todas estas volumetría no solo es alimentada por el agente que está monitoreando toda la actividad del usuario en el endpoint, sino también por toda la actividad que estamos viendo a través de nuestro Dynamic Edge Protection y a través de nuestro Dynamic Data Protection. Toda esa información se vierte sobre nuestra analítica de tal manera que nosotros podamos tener indicadores de riesgo o indicadores de compromiso a través de una línea de tiempo de todas las actividades precursoras antes de que se pudiera ya dar un incidente de seguridad. Yo voy a tener, bueno, pues a lo mejor este usuario está navegando en sitios de búsqueda de trabajo, no estamos hablando todavía de un robo de información, pero está almacenando información en su equipo que típicamente no hace, y eso tiene que ver con la actividad volumétrica del usuario. Y empieza a tener otro tipo de actividades que típicamente no hace. A lo mejor se está conectando a la VPN de las aplicaciones privadas en altas horas de la noche, que típicamente no es un usuario que lo haga, etcétera, ¿no? O está accediendo a través de diferentes cardinalidades, por ejemplo, a aplicaciones SaaS, de diferentes horarios, con diferentes dispositivos, etcétera. Toda esa información se convierte en analítica de comportamiento y empieza a mapear el riesgo bajo diferentes escenarios. Los principales escenarios que pueden ser son usuarios comprometidos, usuarios negligentes, porque a lo mejor están haciendo cosas que, como dicen las abuelas, están haciendo cosas buenas que parecen malas, o simple y sencillamente es un usuario con mala intención, ¿no? Que ya tiene una intención de cambiarse de trabajo, de robar información, etcétera. Les estoy permitiendo interactuar, manipular e intercambiar determinado tipo de información financiera, pero si dentro de ese grupo de personas un usuario empieza a aumentar su riesgo, yo puedo dinámicamente ajustar esas políticas y empezar a ponerle políticas de seguridad mucho más restrictivas, específicamente a esos usuarios que me están generando riesgo alto. De tal manera que yo a través de esto ya estoy dando una protección dinámica
a los comportamientos del usuario, que me está permitiendo ajustar también de forma dinámica las políticas y las reglas de protección de datos para evitar una fuga de información o un robo de información. Lo que estamos tratando de hacer nosotros a través de nuestra propuesta es llevar a las organizaciones una seguridad mucho más preventiva. Es decir, tener diferentes indicadores que se mapean en riesgo con actividades precursoras diciendo, antes de que ocurra un incidente de seguridad, va a pasar un incidente de seguridad. De tal manera que podemos ser mucho más preventivos en el tema de la seguridad de nuestros usuarios y de la seguridad de nuestra información. Lo que estamos llevando nosotros al mercado es una plataforma de ciberseguridad y es una plataforma dinámica donde, si bien tenemos diferentes vertientes como es la seguridad del usuario, la seguridad de los datos y la seguridad del perímetro, donde quiera que éste esté, nosotros podemos asegurar a trabajadores móviles, oficinas remotas o las mismas oficinas principales a través de diferentes soluciones que se pueden agrupar en cada una de estas vertientes, que incluyen temas de seguridad web, firewalls de nueva generación, SD-WAN, Zero Trust Network Access, clasificación de datos, protección de datos, CASB, que están siendo orquestadas a través de nuestra inteligencia de comportamiento y inteligencia sobre amenazas internas, de tal manera que podamos, digamos, mover esa barra hasta desde, en lugar de reaccionar a un incidente de seguridad, poder prevenir, dar indicadores de prevención hacia ese posible incidente de seguridad. Podemos también integrar a diferentes socios de negocios a este ecosistema, como son socios de Remote Browser Isolation, socios de etiquetado de información, como lo puede ser Bolton James, etcétera, para poder agregar valor a nuestra plataforma de seguridad. Y poco a poco se van a estar agregando estos socios de tecnología a nuestra plataforma, de tal manera que podamos integrar a lo mejor soluciones que ustedes ya tienen, para poder dar cumplimiento a sus políticas de seguridad, a sus esquemas de transformación de seguridad segura y a sus propias normativas. Ok, de mi parte es todo y regresamos con Alejandro. Falta que actives tu audio, Alejandro. Disculpa, gracias. Bueno, regresamos entonces con después de los pilares en temas de ciberseguridad de los que platicó Ramón y cómo apoyan esto a cualquier estrategia en términos de fortaleza digital y aseguramiento de usuarios ultramóviles, pues hablemos un poco ya a final de cuentas de cuáles fueron los resultados que en este caso nuestro cliente tuvo, perdón, voy a retomar en donde quedaron. Bueno, los resultados que se obtuvieron en cuestión ya de la utilización de nuestras tecnologías de ciberseguridad fueron diversos y positivos, ¿no? En este caso, pues se reportó que más de una docena de incidentes de pérdida de datos fueron prevenidos con la utilización de las tecnologías de CASB y DLP, un aspecto importante en términos de prevención. También se mencionó que los datos generados por la fuerza de ventas fueron asegurados con una mínima fricción. Esto es decir, que la seguridad, si bien faculta la protección de los datos, no inhibe el desempeño de las actividades cotidianas de los usuarios, ¿no? Esto siempre es un dilema
que todas las empresas tienen entre qué tan seguro podemos tener nuestra información, qué tan seguros podemos tener los activos tecnológicos sin demeritar el trabajo o las actividades cotidianas de nuestros empleados, ¿no? Y a final de cuentas, pues también como con las tecnologías de prevención de amenazas internas, pues se pudo tener una imagen completa de cómo ocurren los incidentes, ¿no? Y sobre todo cómo prevenirlos en el futuro. Creo que estos tres aportes son vitales, no solamente en la estrategia de seguridad de una empresa en particular, sino en cualquier empresa. Y solamente para comentar, o si ustedes quieren tener un poco de mayores detalles sobre este caso en particular, pueden consultar esta liga que les comparto para que puedan obtener más datos de este caso en particular. De aquí, pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro y Ramón, por su presentación. La verdad, bastante clara y didáctica para comprender este tema. Yo tengo una pregunta igual para iniciar la sesión de preguntas. También le pediría a los asistentes que si tienen dudas extras, las indiquen por la aplicación. Alejandro, tú al comienzo mencionabas que conforme van evolucionando las organizaciones en la transformación digital, pueden optar por opciones más ambiciosas también de ciberseguridad. Y, y mi duda va principalmente relacionada con las empresas que están recién comenzando el camino de la transformación, porque como sabemos también a partir de este contexto de crisis, muchas organizaciones o aceleraron sus planes de transformación digital o comenzaron a dar los primeros pasos. Entonces, mi duda es, esta dinámica de protección en la nube, esta fortaleza digital en la nube, ¿les presenta beneficios inmediatos a este tipo de organizaciones? Y cómo se realiza esta escalabilidad. Una vez que vayan avanzando también en su viaje de transformación digital, pueden ir sumando, me imagino, nuevas soluciones o ir ampliando el perímetro, digamos. Correcto. Sí, efectivamente, para aquellas empresas que están, digamos, comenzando su camino de transformación digital y en esa medida están todavía teniendo esquemas de protección que se le conocen como perimetral, la alternativa de tecnologías híbridas o tecnologías de nube, como es la oferta que hoy en día tiene Forcepoint, es un buen elemento de comienzo porque sin demeritar la seguridad que hoy en día ya tienen a nivel de su centro de datos, a nivel de sus oficinas corporativas, pueden de manera muy sencilla empezar a implementar tecnologías de protección de navegación, de protección de correo electrónico u otro tipo de tecnologías como protección de datos desde un servicio en nube. Un servicio en nube que, como tú lo mencionabas, es un servicio que es completamente flexible, completamente escalable y además es muy fácil de implementar, sobre todo cuando se tiene un requerimiento repentino de que todos nuestros empleados vayan a trabajar en un modelo móvil, en un modelo de home office. Entonces, las estrategias que regularmente siguen nuestros clientes es optar por un modelo híbrido, es decir, no deshacerse de la inversión que tienen para tener un esquema de protección on-premise, sino que robustecer este esquema de protección ahora con un servicio que puede ser alojado a la nube, que de manera muy fácil y muy rápida pueda empezar a ofrecer protección a sus trabajadores o a sus empleados de manera remota. Perfecto, Alejandro. Entonces, si quieres complementar un poco, Ramón, o paso a mi siguiente pregunta. Estás con... Sí, Ahí se escucha. es reforzar los esquemas híbridos. Típicamente nadie se están migrando de la premisa hacia la nube y bueno, nosotros soportamos tanto la parte híbrida 100% nube o 100% premisa. De hecho,
todas nuestras soluciones son 100% flexibles y eso lleva a que muchos de nuestros clientes lleven esta transformación de una manera muy transparente. Perfecto. Otra duda que me surgió es qué pasa con, bueno, como veíamos al comienzo, las amenazas evolucionan, los hackers están bastante activos en estas épocas y constantemente aparecen nuevos tipos de amenazas. ¿Qué pasa con esa protección del futuro? Me imagino que como ustedes también tienen tecnologías predictivas y analíticas constantes, es una especie de barrera, de pared, de fortaleza que incluso protege frente a cosas que aún no aparecen, frente a amenazas que aún no existen. Sí, correcto. Nosotros tenemos diferente tipo de analítica. De hecho, hay desde temas de detección, por ejemplo, de ataques de día cero, para poder prevenir ataques que todavía ni siquiera se han visto efectivamente por ningún anti-malware o antivirus. De hecho, así lo denominamos, prevención de ataques de día cero. También tenemos temas de analítica basados en machine learning, de tal manera que nosotros podemos ir aprendiendo sobre todo en temas de protección de datos y temas del comportamiento de los usuarios, de tal manera que a lo mejor no estamos viendo directamente un tipo de malware nuevo, para eso tenemos la detección avanzada, pero estamos viendo algún otro tipo de amenaza que se está gestando. Si nosotros llegamos a entender cómo interactúan los usuarios con los datos y cómo se mueven los datos dentro de la organización y bueno, en las diferentes aplicaciones y vemos cambios en ese comportamiento de la información, podemos empezar a poner especial atención en esos cambios, poderlos analizar y decir, esto está pasando por determinadas causas, ¿no? Entonces, sea porque hay nerviosismo por parte de los usuarios, se están manipulando los datos de una manera diferente, porque realmente estamos hablando de alguna amenaza real, ¿no? Perfecto, fantástico. Pues parece que no hay preguntas de la audiencia en esta ocasión. De todas formas, si tienen más consultas, los asistentes pueden contactarlos directamente, Alejandro y Ramón. Por supuesto, Claro que sí. estamos para apoyarlos. También se compartió acá en el chat un link con el caso de Gentera para quienes quieran revisarlo más en detalle. Me dicen que parece que sí hay una pregunta. Sí, justo hay una pregunta. Un segundo mientras la reviso. Eh, la pregunta indica, no me parece bien quién la realizó, pero dice, muy buenos días. Si nuestra compañía ya ha realizado inversiones e implementaciones en seguridad informática, ¿se deben suprimir para instalar las presentadas hoy o por el contrario se pueden conservar y fortalecer sus soluciones? Sí, me pregunto. Adelante, Adelante. adelante. No, las puedes conservar, no es, parte de nuestra propuesta son soluciones agnósticas, de tal manera que aprovechamos todo lo que ya la infraestructura de seguridad que ya tienes hoy en día para poder aprovechar esa información que nos está dando y poder analizar toda esa información y darte una perspectiva de riesgo que los usuarios están llevando a cabo, ¿no? También depende cuál sea la estrategia que tienes en nivel de seguridad y de seguridad en tu camino hacia la transformación digital. Pero no es necesario que te deshagas de todo lo que las inversiones que ya has hecho en seguridad. Perfecto. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta. Hay otra pregunta de Marlon Mejía que indica, ¿qué me recomiendas para protección de telefonía IP? Técnicamente podemos tener diferentes aproximaciones con respecto a eso y dependiendo de dónde vaya la comunicación y por dónde esté pasando. Obviamente, pues tenemos nuestro firewall de nueva generación y nuestro endpoint Neo que te va a estar analizando y protegiendo todas esas comunicaciones a través de IP y a través no solamente de
a nivel de comunicación, sino el comportamiento del usuario y la protección de los datos que puedan estar ahí mismo. Fantástico. Pues muchas gracias. No hay más preguntas aquí, pero de todas formas luego podrán contactar a los panelistas si desean eh, abundar en estas soluciones y en estas formas de proteger a las organizaciones. Les agradezco nuevamente a Alejandro y Ramón por sus muy buenas presentaciones y por este caso de Gentera que nos presentaron. No sé si tienen algún otro comentario que quieran hacer. De mi parte, solamente agradecerles el tiempo y reiterando los nuevos retos que nos significa el trabajo remoto, el teletrabajo, y simplemente que estamos aquí para ayudarlos. Fantástico. Igualmente de mi parte agradecerles la presencia, sus comentarios y preguntas y por supuesto ponernos a su disposición para referencias futuras. Fantástico. Ya hay algunos comentarios ahí de que están pidiendo que los contacten posteriormente para hablar más en detalle de las soluciones. Así que aparentemente sí despertó la curiosidad de los asistentes la presentación. Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Ramón. Que tengan un buen día y muchas gracias también a todos los asistentes por acompañarnos. Muchas Gracias. gracias y buen día a todos. También les recuerdo que esta presentación va a estar disponible en el sitio IT Masters Mag una vez que la subamos, digamos, el lunes ya pueden consultarla nuevamente si requieren. Gracias.